Bienvenidos a todos. Me encanta que haya tanta gente a pesar de la lluvia, del tiempo feo que tenemos. Muchas gracias. Yo me llamo Catarina Wegner, soy la directora de la Fundación Friedrich Ebert aquí en Venezuela, más conocido bajo el nombre del ILDIS, del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. El 31 de octubre del año 2018 murió Teodoro Petkov. El 31 de octubre, este año es un lunes. Sí. Y los lunes siempre son feos para hacer eventos y actividades, entonces lo adelantamos un poco y lo hacemos hoy, el 27, que es además el cumpleaños de Carlos Andrés Pérez, ¿no? 100 años Carlos Andrés Pérez, pero no vamos a hablar sobre él, vamos mejor a hablar sobre Teodoro Petkov, que es otra cosa, ¿no? Sí, pero puede ser parte de la discusión después, ¿no? Entonces, y son 4 años, ¿no? Que murió, no es mucho, ¿no? Es muy poco. Y como los tiempos están cambiando tanto, uno se pregunta solamente 4 años, ¿no? Entonces, invitamos para honorar Teodoro Petkov unos amigos y colegas cercanos, como digo yo, verdaderos amigos de Teodoro Petkov, porque hay un fenómeno, cada vez que hablo normalmente son varones, y les hablo de nuestras actividades con Teodoro Petkov, dicen, oh, gran amigo mío. Tenía muchísimos grandes amigos, aparentemente, bueno, no estoy segura al final de su vida si eran tantos, pero ahora son muchísimos y esos polacos. También tenemos aquí en el panel una historiadora, y no cualquiera, Inés Rivero. Y también tenemos Luis Angarita, que es un poco más joven que nosotros, ¿no? Somos de la misma edad, la generación más joven, para preguntarle que quién para él fue o es Teodoro Petkov, porque para él hoy todavía tiene importancia. Eso es la idea. Luis, también como Inés, participaron en una de nuestras actividades que hemos hecho este año pasado, hace un año que lo hicimos, un curso con el profesor Mondolfi, lectura de obras de Teodoro Petkov. Y me parece que es en su sentido, le gustaría mucho que vamos a conmemorarle y recordarle por sus obras. Y después de este curso se hizo un documento que unos de ustedes no he traído suficientemente, pero también se encuentra en nuestra página web, como muchas otras informaciones, que se llama Teodoro Petkov, un político excepcional, y el artículo principal y más importante es de Fernando Rodríguez, que está hoy con nosotros esta tarde. Eso se puede encontrar en nuestra página web. La página web es la dirección venezuela.fes.de. Y el título del artículo es Teodoro Petkov y la izquierda democrática. Irene Petkov, la hija de Teodoro, no está hoy con nosotros, está en Guatemala. Y ahí va a saludar otro bisnieto de Teodoro en el mundo estos días. Entonces por eso no está con nosotros. Pero me había preguntado si vamos a grabar. Sí, grabamos. Hola Irene. Y ustedes también, otra vez en nuestra página web, en nuestro canal YouTube, van a encontrar en un momento, no enseguida, pero puede ser la semana próxima, la grabación de este. Va a dar a luz la hija de Teodoro Reich, la hija de Raina. Eso es. Pero pero Irene se queda con la hija de Raina ahora. Sí. ¿Sí? Ok. Y en esta página web también pueden escuchar nuestros 5 podcasts que hicimos sobre Teodoro Petkov. Todo eso que hicimos es parte de una línea de trabajo que tenemos nosotros que llamamos recuperación crítica de la memoria histórica.
de la democracia en Venezuela, y ahí tratamos más temas y todo eso en nuestra página web. Hacemos esta línea de trabajo porque pensamos que para reestablecer una verdadera democracia en Venezuela es importante volver un poco y mirar desde nuestras perspectivas hoy, de los conocimientos hoy, este pasado, pero lo hacemos no de una manera nostálgica, porque pensamos que muchos de los problemas que hay hoy en este país también tienen sus raíces en cosas que pasaron en el pasado. Entonces, nosotros seguimos con este trabajo. Me gusta mucho si ustedes nos siguen en este trabajo, van a acompañarnos. Especialmente el año que viene tenemos un cumpleaños, 50 años de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela. También vamos a celebrarlo con eventos y actividades, pero este año eso es nuestra última actividad pública. Entonces, muchas gracias otra vez a todos ustedes por su presencia, su interés. Gracias a los ponentes, gracias a mi equipo de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela para organización y la preparación. Gracias a la Poeteca, ¿dónde está? Ahí. No sé. Okay. Entonces, por la hospitalidad. Y con eso les dejo y damos la palabra a Teodoro Petkov. Estando ya en quinto año de bachillerato, el año 48, se produjo el golpe militar que tumbó a Rómulo Gallegos. Me presenté elegido. Mi primera reacción política fue para rebelarme contra una dictadura militar. Me indignó el golpe contra Gallegos. Me pareció un abuso de los militares desconocer un hombre que había sido elegido por el 75% del país y que expresaba o representaba una especie de gran esperanza popular. Aparte de que Gallegos mismo, ya yo me había leído todas las novelas de Gallegos. Yo me encontraba en esa época simpatizando precisamente con aquellos que parecían representar justamente a los pobres, a los excluidos. El 9 de mayo de 1962, mediante decreto presidencial, se suspende el funcionamiento y se prohíben las actividades del Partido Comunista de Venezuela. Petkov se involucra activamente en la lucha guerrillera y llega a convertirse en una de sus caras más visibles. Es un periodo de su vida que transcurre entre la cárcel y la clandestinidad. A pesar de ser uno de los presos políticos más preciados, Teodoro logra fugarse al menos 2 veces de manera espectacular. La primera, la fuga del hospital militar en agosto de 1963, haciendo un nudo de rapel desde el 7º piso hacia abajo. Bueno, sí, yo me fugué 2 veces de San Carlos, ¿no? Ahora, en este caso, yo entonces inventé algo, que era hacerme trasladar al hospital militar. Entonces, planeé todo, pues, ¿no? En el sentido de, primero, fingir una enfermedad que motivara mi traslado. Porque a mí me lo decía siempre el coronel Julio Tamayo, que era el comandante del cuartel, me decía, tú de aquí solo pasas para el hospital muerte. No puedes salir de aquí. Entonces yo, bueno, tengo que fingir algo que sea verdaderamente grave. Comencé primero a fingir que estaba volviéndome loco, pero no pude realmente avanzar. Mis capacidades histriónicas no me daban para fingir una locura. Entonces se me ocurrió un vómito de sangre. Entonces, a un médico amigo que ya murió, Salvador Navarrete, me dijo, bueno, un vómito de sangre es una cosa terrible, puede ser cualquier cosa. Puede ser pulmones, estómago, una úlcera reventada, o sea, es muy grave. Entonces dije, bueno, entonces por ahí voy. Porque mi idea era la de tomarme medio litro de sangre, vomitarlo, bueno, la náusea finalmente me vino, y largué un vómito fantástico. Que llegamos al hospital militar a las 5 de la tarde. Yo había mandado 40 metros de cuerda de alpinista, que llaman. Entonces Leal Romero me enseñó ese nudo de rapel, ¿no? Y me bajé. Y luego, en febrero de 1967, cuando se escapa nuevamente, esta vez del cuartel San Carlos, junto a un grupo de compañeros, atravesó un túnel que había sido construido desde la calle hasta una de las celdas del cuartel en la que se encontraba uno de los presos políticos del PCU. La segunda vez, que fue en febrero del 67, en realidad el único mérito que pudimos haber tenido fue que nos arrastramos a lo largo de un túnel que fue abierto de afuera hacia adentro. Entonces, toda la gran historia del túnel es la de los hombres que lo construyeron, que lo excavaron más bien, porque el partido pues había decidido rescatar
primero a Guillermo y a Pompeyo, que eran los que estaban presos, los dos dirigentes más importantes. Luego yo llegué al mismo pabellón donde ellos estaban, entonces claro, la fuga se transformó en Pompeyo, Guillermo y Teodoro. Bueno, gracias. Como dijo Catarina, ese es solamente un pedacito de la serie que hicimos sobre Teodoro Petkov, que se llama como el título de la presentación, un político excepcional, y que además fue una iniciativa de Fernando Rodríguez, que bueno, con el que tenemos varios años ya trabajando este asunto y sobre todo discutiendo, ¿no? Como muy personalmente, qué es lo que podemos hacer para recuperar el debate de las ideas políticas y sobre todo de las ideas políticas progresistas vinculadas a la izquierda democrática, porque al final eso es lo que hacemos en la fundación, ¿no? O sea, somos una fundación política y nos reivindicamos dentro de una corriente del espectro político que es muy clara y que en el caso venezolano, por lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas y todo el contexto de la polarización y toda la distorsión en general que se ha producido en torno al debate de las ideas y los clivajes sobre las derechas y las izquierdas, ha hecho muy difícil, ¿no? Como tratar de colocar ese debate en el centro, ni siquiera nombrándolo por su nombre, es decir, por las ideas de las izquierdas o las derechas, sino incluso aludiendo a temas que deberían ser normales discutir, ¿no? Los derechos sexuales de las mujeres, la política social, o sea, todo lo que ha producido una tremenda distorsión, no solamente otra vez por el ejercicio del chavismo en el poder, sino también por una ausencia y yo diría honestamente una incapacidad de las fuerzas políticas que se le oponen de ser más que antichavistas, y yo creo que estamos en ese proceso y es a lo que queremos contribuir. Y cuando pensábamos en esto de qué figuras recuperar, ¿no? O sea, qué figuras de la memoria de ese pensamiento podíamos recuperar, pues no había, o sea, destacaba con muchísimo por sobre cualquiera que uno pudiera mirar la figura de Teodoro Petkov, ¿no? No solamente por su obra, por lo que podíamos conocer, o por lo menos mi generación, de eso hablaremos con Luis un poco más tarde, sino, bueno, por toda esa historia que implicó su tránsito, ¿no? de la izquierda estalinista, comunista, a la izquierda democrática en un país que bueno, parecía que no daba como mucha cabida a eso, ¿no? Entonces, el resultado es esa serie de podcasts, yo los invito a escucharla. Ese primer episodio lo grabamos, en todas participó Fer, pero ese primer episodio lo hicimos con Alonso Moleiro, también nos acompañó en un segundo episodio Diego Bautista Urbaneja, León Arismendi, o sea, toda gente que trabajó con él o ha estudiado sus ideas, ¿no? Para no hacer como más largo ese cuento que seguramente ustedes muchos ya saben, la idea es hacer una dinámica de conversación, es decir, aprovechar a quienes están en el panel que lo conocieron, o sea, que conocieron y trabajaron o tuvieron alguna relación cercana, directa con Teodoro Petkov, un poco para traer eso, ¿no? Recuperar su memoria, su vida, su trayectoria. Y bueno, y para eso vamos a empezar con Fernando, no porque seas el más grande, a lo mejor no lo eres, sino porque, bueno, él ha sido de alguna manera, como lo dije, el promotor, ¿no? O sea, puso esta idea en nuestra cabeza y por eso tenemos ese texto, tenemos esa serie y estamos trabajando. Ojalá, vamos a ver si se logra que la próxima novela gráfica que hagamos podamos dedicársela a Teodoro. Bueno, para mí es un gran gusto presentar a Fernando Rodríguez, filósofo, ha sido director de la Escuela de Filosofía, también fue presidente de la Cinemateca Nacional, es un columnista súper activo del Nacional y hasta el día de hoy pues se reivindica como un militante de las ideas y de las izquierdas democráticas, ¿no? Yo pensaba que había fundado un partido, pero me dice que fundó varios. Pero bueno, de eso no vamos a hablar hoy. La pregunta un poco para empezar entonces contigo, Fer, es, bueno, hemos hecho, cuando preparábamos esta serie de podcast, queríamos como diseñar bien cómo contar este tránsito, ¿no? De la vida de Teodoro, que además tuvo una vida bastante excepcional, y este paso, ¿no? del Partido Comunista, de muchos años de militancia, lo que significó esa ruptura, a la fundación del MAS, ¿no? Y de ese proceso quisiéramos como hablar contigo como más bien la trayectoria personal en ese momento. Lo político es importante, pero tú que estuviste tan cerca de él los últimos 40 años de su vida y que conoces bastante de cerca cómo fue ese tránsito, ¿no? De las ideas comunistas a las ideas democráticas de la izquierda, que nos cuentes un poco tú cómo lo ves desde afuera y bueno, cuál es la relevancia para recuperarlo hoy, ¿no? Bueno, yo quiero unas fracciones de minutos
para decir dos cosas. Una, agradecer por supuesto a Lili, a los invitados. Y segundo, yo quiero dedicarle estas palabritas, pues son muy poquitas las que uno puede decir, a una persona que se llama Neugín Pastori de Peskov, la esposa de Teodoro Peskov y mi gran amiga, y yo creo que es un honor que la tengamos hoy entre nosotros. Paso entonces a Teodoro. A mí se me ocurrió una idea o una travesura, que es pensar que Teodoro fue una especie de eterno derrotado y sin embargo fue uno de los políticos más grandes que Venezuela produjo en el siglo XX y posiblemente en toda su historia. No sé, no encuentro dos o tres figuras de su talla en el siglo XX. Digo derrotado porque así fue. Teodoro es derrotado en la lucha armada, en juventud. Teodoro es derrotado luego cuando forma el MAS y se lanza a la presidencia de la República, pero derrotado de verdad, 5 o 6% de los votos. Teodoro tuvo 2 veces y medio, diría yo, candidato a la presidencia, y hasta perdió la alcaldía de Caracas. Luego, bueno, el MAS al fin y al cabo es una derrota, ¿no? Pasó algún tiempo, pero destruyó. Y Teodoro tuvo que casi escaparse del MAS cuando apoyó al señor ese que tenemos, o al partido que tenemos torturándonos 25 años, o algo por el estilo. El gobierno de Caldera, donde fue ministro, bueno, fue un gobierno que terminó, en todo caso, bastante mal, que terminó con petróleo a menos de 10 bolívares, en vez de 10 dólares, perdón, y luego un partido que ni siquiera lanzó candidato en la elección subsiguiente, ¿no? Luego también la perdió con Chávez, con el chavismo. Todos la hemos perdido con Chávez y el chavismo, y quién sabe hasta cuándo la perderemos. Ahora, este señor que perdió tantas batallas es un enorme político, es uno de los hombres más importantes, repito, en nuestro tiempo, en nuestra contemporaneidad. ¿Cómo lo logró? Bueno, por ejemplo, la lucha armada, como ejemplo, sí, la lucha armada fue derrotada, fue fugaz, fue muy pequeña, fue intrascendente, y la gente recuerda a Teodoro por esas dos cosas que hemos oído, que fueron 2 fugas que merecen unas películas de Hollywood. Luego, por ejemplo, en el gobierno de Caldera, sí, el gobierno de Caldera no terminó muy bien, no terminó exitosamente, pero Teodoro fue un ministro estrella. Para muchos, uno de los grandes ministros también que ha habido en la Venezuela contemporánea. Con Chávez perdió, sí, pero hizo una cosa que se llamó tal cual,
que la gente rezaba el editorial de Teodoro durante mucho tiempo. O sea, era una especie de guía de muchísima gente que encontraba en aquella oscuridad un poco de luz, un poco de asertividad y de valor para enfrentar a la tiranía. Entonces, bueno, con el MAS, sí, bueno, el MAS terminó con las tablas en la cabeza, pero fue muy brillante el MAS. El MAS tuvo un momento de fulgor, un momento al nacer, sobre todo, en que yo diría que toda la intelectualidad venezolana, que los universitarios venezolanos, que mucha de la juventud venezolana vio allí una perspectiva distinta pues, a lo que venía sucediendo en la política venezolana. El MAS trasciende las fronteras venezolanas. El señor Brezhnev se encarga de maldecir a Teodoro, lo cual pues le dio muchas bendiciones. Y bueno, es una figura que pasa a formar parte de lo que se está moviendo en ese momento en el mundo, que es una especie de crítica democrática a el mundo soviético, al comunismo soviético, y Teodoro pues a figuras muy importantes de la figura de la política mundial. De manera que este derrotado es un hombre sumamente exitoso, ¿verdad? Tan exitoso que yo creo que esto que le estamos haciendo hoy a Teodoro no se lo ha hecho a casi nadie, ¿no? Y creo que es una figura que seguirá en el futuro, pues, creciendo y siendo una especie de modelo, ¿verdad?, ético y político. Bueno, Teodoro es un hombre de una extraordinaria cultura, a diferencia de tantos políticos que andan por ahí ahorita. Y digamos, eso le da también un aura que otros no tienen. Entonces, es curioso esta mezcla de hombre derrotado y de hombre exitoso. Bueno, en términos, para terminar, quizás el gran problema de Teodoro es que no logró llegar a las masas populares venezolanas. Si bien es cierto que fue una especie de gran santón de la Venezuela culta, y eso por muchos decenios. Sin embargo, ¿verdad?, por algo que podríamos hablar luego, no logró no logró pasar de lo que se llamaba en aquella época el 6% histórico, sino no logró votos o apoyos populares, ¿no? Es un tema, pero bueno, esta señora No me respeta, ¿viste? Ya te dije que vas a tener otras oportunidades. Pero es interesante eso, ¿no?, que planteas. Quiero, para presentar a Inés, que bueno, no habría que presentarlo, pero se lo merece, es muy conocida, historiadora, investigadora, individuo número de la Academia Nacional de la Historia, y también estuvo con nosotros en este curso que hicimos el año pasado con el profesor Mondolfi, sobre el pensamiento de Teodoro Petkov. Y yo recuerdo que en el debate del curso, pues bueno, lo que hicimos fue seleccionar una parte importante de su obra y discutirla, ¿no? O sea, leerla, discutirla. Y una de las cosas que Inés siempre puso de relieve era como la trascendencia que tenía para mirar el presente hoy, ¿no? O sea, para el pensamiento político
contemporáneo, presente, recuperar a Teodoro Petkov. Sin embargo, tiene este problema, ¿no?, del que habla Fer al final, o no sé si tú coincides con eso, y puedes disentir totalmente, ¿no?, este asunto de si Teodoro era un pensamiento, tenía un tipo de pensamiento de llegada solo para ciertas élites cultas, como le gusta decir a Fernando, o bueno, ahí quizás la limitación fue más de la política o desde una perspectiva histórica en retrospectiva, mejor dicho, ¿cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cómo lo plantearías para el presente? Bueno, muchísimas gracias y verdad, siempre es muy sabroso reunirse con las caras amigas en torno a una persona como Teodoro, de quien fuimos cercanas y bueno, y siempre con un profundo respeto y admiración por su entereza y por todo lo que representó biográficamente en el sentido personal y también históricamente en el sentido de lo que representa para Venezuela. Y eso es lo que yo quiero destacar en esta primera intervención. O sea, yo creo que uno puede identificar un personaje histórico, o sea, por su impacto político, pero también creo que lo más importante por la trascendencia histórica que pudo haber tenido. Hay individuos que tuvieron un impacto político en su momento, pero eso no los convierte automáticamente en trascendentes en términos históricos. Y eso yo creo que es una diferencia que hace ver, y por eso creo que no es un problema si tú no fuiste popular, porque la popularidad puede ser histórica, pero eso no significa que esa popularidad histórica tenga una ganancia para la sociedad, ¿no? O sea, la popularidad no necesariamente es un valor político, ¿no? Yo sí creo que en el caso de Teodoro la trascendencia histórica tiene que ver con el hecho de la permanencia en el debate más allá de su momento político, ¿no? Yo creo que la producción intelectual y la acción política de Teodoro trascienden en términos históricos por lo que representaron como ruptura en su momento político. Por ejemplo, no hay manera de que a la hora de discutir sobre el socialismo, sobre el comunismo, sobre lo que está ocurriendo hoy en la Unión Soviética, en Rusia, no pase por lo que fue la crítica contundente de Teodoro de lo que eso representó en el momento en que él escribió su libro de Checoslovaquia. Entonces allá hay una trascendencia histórica. Creo también que hay un tema que está relacionado con la conducción política independientemente, y comparto con Fernando la idea así. Tú puedes haber sido derrotado muchas veces, pero la derrota no te exime de ser protagonista de la historia, ¿no? Voy a poner un ejemplo, o sea, el pobre Vargas, ¿no? El pobre Vargas rodó y rodó y rodó, o sea, no podía, me refiero a José María Vargas, pero mira, es un referente histórico, o sea, indiscutible, por mucho, y no creo que haya sido muy popular, o sea, Elías Pino siempre echa broma y dice, un candidato que le dice a los venezolanos que tienen que ir a trabajar. Eso es lo menos popular que se le puede decir a un venezolano en la historia, pero bueno, es un referente histórico. Entonces yo sí creo que a la hora de valorar o de discutir o de analizar lo que significa la figura de Teodoro Petkov, más allá de la significación política que obviamente la tuvo, está relacionado en mi modo de ver, y por eso creo que es importante con lo que planteaba Fernando, en cómo esa actuación política trasciende históricamente frente a la sociedad, ¿no? Y tiene que ver con el debate, o sea, las ideas de Teodoro no son ideas que están asociadas exclusivamente a lo contingente, sino a problemas de fondo, a problemas políticos, a problemas de ruptura, a problemas de actitud crítica. Entonces creo que, por ejemplo, la concepción del socialismo, la concepción de la democracia, la posición frente al totalitarismo, van más allá de un momento político y de una posición política, sino que tienen que ver con una posición frente a problemas que trascienden su momento político. Entonces creo que en eso también Teodoro establece una diferencia. Me parece igualmente que cuando uno, por ejemplo, tengo la memoria de cuando se murió Teodoro, todo lo que eso representó como noticia, ¿no? O sea, fue una noticia internacional, o sea, no hubo ningún medio que no hiciese mención a la desaparición física de Teodoro, sin haber sido un hombre de Estado, sin haber sido un hombre del poder, sin haber sido presidente, habiendo sido, como dice Fernando, derrotado. Pero eso es un hecho a destacar y a ser reconocido además por personas de muy diversa orientación política, que por ejemplo Teodoro Petkov pudiese haber sido valorado
por personas contemporáneas tan distintas en su modo de entender la política como pudo haber sido Sergio Ramírez o Felipe González o Enrique Krause. Entonces dice, oye, allí hay una valoración que va más allá de lo político y que tiene que ver también eso con la dimensión histórica del pensamiento de Teodoro. Entonces sí creo que para concluir, el hecho de que Teodoro no haya podido ser un político popular, que no haya ganado elecciones, que no haya ganado ni siquiera la Junta de Condominio de su edificio, no lo descarta respecto a la significación histórica que tiene como un intelectual y político de la, no siquiera, yo no me atrevo a decir de la Venezuela contemporánea, del pensamiento latinoamericano contemporáneo. O sea, yo le confiero a Teodoro un alcance latinoamericano, y no me pongo universal porque la universal en la historia global no existe desde mi punto de vista, pero sí creo que a la hora de hacer una antología del pensamiento crítico latinoamericano, Teodoro Petkov, por la P de Petkov, indiscutiblemente tiene que estar Teodoro. Gracias, bueno, nosotros compartimos esa idea, ¿no? Decía hace un rato que la revista Nueva Sociedad está cumpliendo 50 años, lo conmemoramos hace un par de semanas, y un resumen escrito por él de Dos Izquierdas en el año 2005 es uno de los artículos seleccionados de todo lo que, de los casi 300 números que tienen uso. Ese artículo de Teodoro es uno de los que está seleccionado dentro de la, digamos, de la memoria de los últimos 50 años de la revista. Bueno, quisiera ahora entonces darle la palabra, hacerle el planteamiento a Xavier Coscojuela, periodista, es director del diario Tal Cual, y también, bueno, gran amigo y persona muy, muy cercana a Teodoro Petkov. Gracias por estar aquí. Decía Inés, cerraba su intervención diciendo esto de que Teodoro se preocupó por problemas que no eran contingentes sino de fondo, ¿no? En esta entrevista biográfica que le hace Alonso Moleiro, por supuesto el capítulo de Tal Cual es un capítulo aparte, ¿no? Y él empieza diciendo algo así como que él siempre tuvo muy claro que había que jugar el juego de los medios, porque además siempre tuvo una postura, digamos, un poco crítica frente a cómo actuaban los medios de comunicación realmente existentes, es decir, la televisión, pero también los periódicos y tal. Pero ese paso de la política, porque además el ciclo de Tal Cual empieza cuando se cierra de alguna manera el del MAS, ¿no? Entonces ese tránsito de la política activa como dirigente de un partido activo a dirigir un medio de comunicación en un contexto tan difícil, ya polarizado de por sí, pues cómo fue ese proceso, cómo se logró consolidar Tal Cual en ese contexto, y finalmente si tú también compartes esa idea de que el juego de los medios hay que jugarlo políticamente hablando y no solamente desde una posición, digamos, en donde los medios, uno parte de que son neutrales y ya, y siempre van a jugar al equilibrio, ¿no? Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación y agradezco la presencia de todos los que están aquí, algunos amigos conocidos, incluso compañeros y excompañeros de Tal Cual, ¿no? Bueno, Teodoro, la historia de Teodoro en el periodismo es, vamos a decir, que su último emprendimiento, ¿no? De alguna manera. Como todos saben, después de que dejó el gobierno de Caldera, le dieron la dirección del vespertino El Mundo, y ese era un medio que venía en picado, tenía cada vez menos lectoría, había perdido mucha credibilidad, en buena parte por sus titulares, ¿no? Y Teodoro dio una vuelta completa y lo hizo tan atractivo a la gente que, si no es el primer acto de censura del gobierno de Hugo Chávez, debe ser uno de los primeros actos de censura y de represión a los medios, que obligó a la salida de Teodoro de allí por los problemas que tenían los capriles familiares. Y el gobierno utilizó al Tribunal Supremo, eso todavía creo que era Corte Suprema, para sacar a Teodoro del medio, ¿no? Y bueno, con unos amigos, muchos amigos, logró echar a andar a Tal Cual. Como dices tú, Teodoro siempre fue crítico de los medios de comunicación en Venezuela, y ahí creo que todos aquí seguramente recordamos un incidente que tuvo siendo ministro con el diario El Nacional, el famoso carro de Luis Sojo, que supuestamente Teodoro andaba con el carro por ahí, y que el medio, de manera irresponsable, abrió, cerró periódico por ese titular, y bueno, valió un pleito importante, y Teodoro reaccionó bastante duramente contra el director del Nacional en ese momento. Pero yo creo que Teodoro tenía razón en esa crítica, en ese cuestionamiento a la actuación de los medios de comunicación en Venezuela.
de repente no todos los medios, pero sí los medios más importantes creo que jugaron un papel que habría que revisarse. Creo que los periodistas también tenemos que participar en esa revisión, porque creo que asumieron un papel político donde no les importaba la democracia en Venezuela. Lo que importaba era sacar del poder a quienes estaban utilizando en algunos momentos cualquier medio, cualquier ardid, cualquier estratagema. Y ese titular del Nacional fue parte de esa estratagema. Los medios, los dueños de los medios, una parte de los dueños de los medios quisieron imponer muchas cosas en el país y no duraron en llevarse por delante todo lo que tuvieran que llevarse por delante, empezando por la política, ¿no? Apostaron en un momento por la antipolítica y atacaban a los políticos de manera indiscriminada, como dije antes, utilizando lo que consideraban necesario para destruir a algunos políticos. Volviendo al mismo medio, por cierto, me acabo de acordar que creó una sección que se llamó Paredón de Papel. Era terrible, o sea, era lo menos periodístico serio que se podía hacer, era esa sección. Y ahí, bueno, fusilaban a muchos políticos. Y eso no era solamente ahí en Venevisión, Radio Caracas Televisión, también el señor Granier también es bastante responsable de algunas cosas que ocurrieron en Venezuela. Entonces, bueno, Teodoro tenía una posición muy crítica, fundó Tal Cual, lo hizo con una intención de, primero, que no fuera un periódico de partido. Él tenía la experiencia de Tribuna Popular, que creo incluso trabajó en ese medio, y después de Punto, que fue un diario que fundó el MAS, que se mantuvo por un tiempo. Pero eran periódicos de partido, que le llegaban en definitiva a poca gente, no tenían mucha audiencia. Y bueno, con Tal Cual, si bien, como dice Fernando, no logró lo que él siempre quería, que era llegarle al pueblo venezolano, a los sectores populares, sí logró tener una audiencia mayor que de alguna manera ya venía reforzado, y que tenía el impulso de haber sido el ministro estrella, en definitiva, de alguna manera, del gobierno de Caldera, la persona que se echó al hombro el plan de ajuste, que asumió esa responsabilidad y que lo enfrentó, y que, bueno, ya todos sabemos las polémicas que generó Teodoro con algunas frases, la famosa frase, estamos mal, pero vamos bien. Las empresas de Guayana son regaladas, son caras, por ejemplo, que fue otra que le generó muchas críticas, y tenía razón. Entonces, bueno, Tal Cual lo quiso hacer, primero, que no fuera un medio de partido, que fuera un medio irreverente, crítico, una posición clara. Todo el mundo que leía Tal Cual sabía cuál era la posición, tratando de ser lo más equilibrado posible dentro de la situación que había en el país. Incluso las posiciones que asumió Teodoro desde Tal Cual en momentos críticos durante todo este gobierno de Chávez, que fue el año 2002 con el golpe de Estado de abril, después el paro petrolero de finales de ese año, y las tensiones del año 2005, que fue muy criticada por Teodoro. Eso tuvo repercusiones incluso Tal Cual, o sea, repercusiones por lo menos en cuanto a la venta del periódico. Entonces, la circulación bajaba porque, bueno, la gente se fue polarizando, y la polarización de mucha gente no entendió las motivaciones y las posiciones de Teodoro, y le fue restando un poquito de fuerza a la venta del periódico. Por supuesto, a eso había que sumar los ataques del gobierno que vinieron desde todos los frentes habidos y por haber. CENIA, Ministerio del Trabajo, el papel, las demandas judiciales, que son 9, pero aquí está Humberto, que las perdió todas, y como Teodoro las perdía, pero por otras razones, porque los tribunales en Venezuela no le gana a nadie al gobierno, bueno, pero se mantuvo, y Teodoro siempre quiso hacer un medio abierto, amplio, donde el chavismo tuviera presencia, donde las posiciones del chavismo se reflejaran tal como eran esas posiciones. Incluso buscaba siempre gente articulistas de opinión que fueran afines al chavismo, que defendieran la política chavista. Al principio algunos creo que colaboró, pero después, a medida que la situación se fue polarizando cada vez más, era cada vez más difícil que alguno de ellos aceptara escribir en Tal Cual. Si vieron que fueron desapareciendo, no fue porque hubo censura en Tal Cual, fue porque ellos, por, vamos a llamarlo, disciplina partidista, entre comillas, no querían seguir colaborando en Tal Cual. Incluso esa actitud de los opinadores chavistas hacia el medio después la sufrieron los periodistas, los reporteros de Tal Cual, cuando tenían que recoger información, tenían que recoger declaraciones de dirigentes chavistas. En muchas ocasiones la respuesta era: yo no le declaro a Teodoro, aunque Teodoro era el que estaba haciendo las preguntas.
pero era una manera de no querer nada con tal cual, o sea, no quería ni aparecer. Pero yo creo que Teodoro ejerció la dirección de Tal Cual de manera seria, logró un medio con credibilidad, honesto, Tal Cual es irreverente, como dije antes, fresco, pero dando de alguna manera poniéndose como ejemplo de lo que debería ser un medio de comunicación serio, crítico, independiente, y que le importara la política y que le importara la democracia. Que la democracia, como se dice en la frase del lugar común, que es el menos malo de todos los sistemas conocidos, pues sí, yo creo que es así. Y al periodismo le hace falta la democracia para poder hacer un buen periodismo, un periodismo independiente, y a la democracia le hace falta un periodismo independiente, serio, crítico y honesto para poder subsistir. Gracias. Bueno, en esta primera ronda entonces quiero finalmente presentar a Luis Angarita. Luis es internacionalista, es analista internacional, ha sido director de la Escuela de Estudios Internacionales y bueno, creo que como yo, no sé si, creo que no alcanzó a conocer a Teodoro ni tampoco a ser muy consciente de su paso por la escena política nacional, o por lo menos no como lo pueden recordar los demás. Pero nos parecía interesante también incorporar como esta mirada generacional, ¿no? O sea, porque para nosotros que compartimos espacios de discusión, de diálogo político, con otros, digamos, contemporáneos con nosotros, que nos hicimos adultos del chavismo, que aprendimos a hacer y de política en este contexto extremadamente polarizado, la significación que tiene, ¿no? Recuperar para nuestra generación y para las ideas del progresismo y las ideas democráticas desde una izquierda democrática para Venezuela, una figura como la de Teodoro, ¿no? E invitamos a Luis además porque, bueno, fue uno de los participantes más entusiastas del curso, que además era los sábados de 9 de la mañana hasta el mediodía, creo, por Zoom, súper intenso, y un poco la reflexión para ti va por ahí, ¿no? O sea, como para nuestra generación, ¿qué crees que puede significar? ¿Cuál es la relevancia para los diálogos que nos queremos plantear? No llega. Agradecimiento a todos los presentes, a Lildis en particular. Sí, en efecto, no conocía a Teodoro en vida, y creo que la primera gran referencia es el estamos mal pero vamos bien. Entonces, cuando uno está en la adolescencia descubriendo a la política, descubriendo a los problemas del país, un país que viene convulso con debates de golpes de Estado, debates de inconformidad, crisis bancaria. De repente sale esta persona que es del mundo de la política, pero es ajeno a la partidocracia que mostraban los medios, que mostraban los debates familiares, que como dice uno de los eslogans de Teodoro habla claro, hablaba cosas con frases muy elementales, pero muy directas de lo que termina siendo el entendimiento de mi persona individualmente, pero creo que muchos de mi generación, que es como Teodoro el último gran estadista que conoce Venezuela. O sea, yo no tengo una referencia como menciona Teodoro, de un Teodoro perdedor de elecciones, sino un Teodoro que se preocupa por la democracia y se preocupa no solo por el acceso al poder, por competir por el poder, sino por generar debates de Estado, de construcción de Estado. Ese debate de Cordiplan, de hacer las cosas que tienen costos políticos altísimos, como una apertura petrolera, como una lucha financiera importantísima, habla de la altura del ideario que tiene Teodoro en su acción política, y no solo en la persecución del poder. Luego, en un segundo acercamiento ya un poco más consciente por la vida universitaria, la lucha política del paro petrolero, luego la lucha política por el tema de la abstención, desde la universidad acompañamos a Teodoro en esta media candidatura que habla Fernando, que fueron 2 veces y media, en esa media que fue ese intento de primarias que se hizo en el 2006 y que al final trataba de romper
al status quo de la política opositora, que había sido abandonar a la política y haber entregado todas las instituciones del Estado a esa asamblea roja, rojita y a esa PDVSA roja, rojita que empezaban con esas consignas pegajosas de que el mapa es rojo y todas estas cosas. De modo tal que de repente conseguir a Teodoro con una actividad política, con una trascendencia política, con un acervo político porque tiene partido, pero también con una tribuna pública que habla distinto a los medios tradicionales porque tiene un periódico que se aleja de la ortodoxia de los medios de comunicación y que habla de valores de democracia, que habla de la importancia de la participación y que rompe ese status quo de la abstención y que a pesar de los malos augurios que significaban participar en el 2006, defendió la democracia y la participación democrática. Creo que esos fueron los primeros acercamientos de esta generación de ver a una persona que tiene ya una madurez política y que piensa desde el ser estadista. Y por eso creo que mi generación lo recuerda como uno de los grandes estadistas que ha tenido Venezuela. Ahora no recuerdo bien, Fer, con quién hablábamos en una de las conversaciones que rescataba como creo que fue Alonso Moleiro, que no puede estar acá, que él decía que bueno, que los últimos dos grandes estadistas que había tenido este país, o sea, con pensamiento político de Estado, habían sido Rómulo Betancourt y contemporáneos, ¿no? Y Teodoro Petkoff. Bueno, quisiera volver contigo, Fer, para reiterarte un poco la pregunta sobre el tema del pensamiento, ¿no? O sea, y más allá de la cuestión de la popularidad y esto que decía Inés y que también se ha dicho mucho, ¿no? Teodoro de pronto no era un tipo particularmente simpático para como se entiende la política aquí, ¿no? De los recorridos o las asambleas, o como alguna vez creo que le escuché estar besando niñitos y eso, pero más allá de eso, el asunto es, la pregunta un poco es ¿por qué, o sea, cuál sería la explicación para ti de lo refractario que fue en general ese ambiente, digamos, de la izquierda o de la socialdemocracia, para que el pensamiento de Teodoro pudiera, bueno, liderar o de alguna forma ponerse al frente de un cambio, sobre todo a partir de la primera candidatura, y que tiene que ver con este asunto de las ideas en torno a la izquierda, que creo que lo conversamos también. Pareciera que es que nunca se le hubiese perdonado y el chavismo supo hacer un uso muy eficaz de eso, ¿no? De ese tránsito de la guerrilla a la socialdemocracia, estas indefiniciones también del espectro socialdemócrata en Venezuela, de no llamarse así. Todavía en estos días teníamos una reunión con ADE y nos decían, es que nosotros somos ADECO, no socialdemócratas, o sea, entonces que tiene que la relevancia para pensar eso hoy, no solamente para Venezuela, sino para el mundo, en donde vemos la reemergencia de unas derechas muy extrañas, mutantes, juntándose entre ellas, y en un contexto en donde no se quiere hablar de esos clivajes izquierdas, derechas. El pensamiento, digamos, de Teodoro por la calle del medio, por venir de la izquierda soviética, ¿en qué contexto pues en Venezuela puede prosperar o no, y cuál es la relevancia que eso tendría desde tu perspectiva hoy? Bueno, sí, yo creo que hay dos factores que habría que traer a colación con el tema ese del Teodoro muy grande y a la vez topándose con la realidad venezolana. Bueno, Acción Democrática desde muy temprano se hace del pueblo venezolano, ¿no? Bueno, su pueblo acompaña un poco de monaguillo, pero bueno, la socialdemocracia ADECA se hace del pueblo y por mucho tiempo, es decir, el siglo XX venezolano es un siglo ADECO, ¿no? Luego, el hecho de haber sido comunista es posible que haya pesado mucho en la figura de Teodoro. Este es un país que nunca fue muy afecto al comunismo, se acercó al comunismo.
De manera que eso ha podido ser también una barrera para impedir esa unión. Puede ser también que la cultura de Teodoro, que era muy grande, Teodoro era un lector desenfrenado, Teodoro se leyó al Ulises en 2 semanas, ¿no? Que uno aprovecha. Entonces, aquí vino una vez un politólogo español muy versado y muy aclamado, oyó a Teodoro en unos mítines y cuando conversamos con él nos dijo: yo creo que nadie entendió mucho. Entonces, bueno, ¿por qué? Entonces, bueno, es un lenguaje muy elaborado, con muchas subordinadas, con muchas citas cultas, con muchos matices, ¿verdad? Yo me acuerdo de un amigo mío que decía que la política es un arte de una sola idea. Chávez llegó al poder diciendo que le iba a quemar la cabeza a los arecos, no dijo más nada, ninguna otra cosa. Entonces, bueno, Teodoro decía demasiadas cosas, matizaba, profundizaba y, repito, impregnaba su discurso de esa inmensa cultura. Quizás todas esas cosas reunidas y llamarse Pecofa, hacía pues que, bueno, que se carga esa barrera, ¿no? Yo quiero decir algo no muy agradable. Yo no creo que Teodoro haya logrado elaborar una teoría de un socialismo democrático. La mejor prueba es que el MAS nunca tuvo una ideología en sentido estricto. Terminó en 4 o 5 grupos entrematándose unos con otros, ¿no? Los perros. Entonces, bueno, entonces en los tucanes, los perros y creo que ahí faltaba una ideología más estructurada, que Teodoro no logró confeccionar. Por ejemplo, el libro famoso sobre Checoslovaquia es un libro con las contradicciones más grandes que uno puede imaginar, ¿no? Es decir, llega a decir que la Unión Soviética de Stalin es superior a los Estados Unidos en todos los órdenes, en salud, en bienestar, en educación, etcétera, etcétera. Claro, después le dice a Alonso en el libro que él era, bueno, un militante del partido, que no quería salir del partido y que tenía que compensar las barbaridades que decía sobre Checoslovaquia, bueno, dándole alabanza, o bueno, tratando de no humillar demasiado a los comunistas, ¿no? Pero me da la impresión de que ni en ese libro, ni en Proceso a la Izquierda, que son los libros que lo intentan, luego hay otros libros, hay una... Es más, yo no sé si eso se puede hacer. Hay socialdemocracia, pero no sé si puede haber una democracia marxista como en cierto modo intenta Teodoro. Una vez Guerrita me dijo: chicos, nosotros fuimos en el MAS 5 años comunistas sin darnos cuenta. Y es verdad, ahí Teodoro tiene una tranca que no puede pasar. Esa tranca es que
la democracia burguesa hay que destruirla. Es cruel, falsa, etc. Y si, así como hay una dictadura del proletariado, que según él debía irse, por supuesto, ampliando, democratizando, hasta llegar a la libertad absoluta, al comunismo, al hombre absolutamente nuevo, libre, etc. La democracia burguesa no puede superar la sociedad burguesa. De manera que no hay manera de unificar la democracia burguesa con el socialismo, visto de la manera marxista. Ahí todo se complica realmente mucho. Con Lenin se enreda mucho. Lenin es un genio político, dice. Es decir, cuando lo llamaban loco en el Partido Comunista Soviético, porque quería hacer la revolución, bueno, digamos, es admirable, pero a la vez, en cierto modo, es el gran culpable. Esas dos cosas coinciden entre todos. Entonces, digamos, yo diría que hay una inmensa generosidad, que hay un inmenso deseo de entrega a la causa popular, que, bueno, que Teodoro es inigualable en su valor, en su, digamos, en su lucha incesante, minuto a minuto durante decenios por lograr un país digno y por sacar a nuestra clase humilde de la pobreza. No quiero decir que es admirable, pero no creo que haya una formación teórica suficiente. No sé, y no sé si puede haberla. Yo me reconozco marxista, me reconozco socialista, pero me sigo preguntando si o cómo se come eso, cómo se combina eso. Y no sé si, bueno, ya está. No me respondes a nada que yo te pregunto. Pero si quieres saber lo que piensa Fernando sobre el rescate de una izquierda democrática, léanlo en El Nacional todos los domingos porque sigue teniendo muchas cosas por decir. Yo quisiera volver con Inés con este asunto que ella planteaba de que la trascendencia histórica no necesariamente tiene que ver con el tema de la popularidad, ¿no? Y cómo además el pensamiento, o sea, las ideas de Teodoro, aunque no sean un corpus teórico, digamos, formal o, digamos, conciso, sí tenía un propósito, y en el contexto venezolano plantear cuestiones de fondo no es cualquier cosa, sobre todo de un país rentista, petrolero, o sea, todo lo que sabemos, ¿no? En estas ideas asociadas a los problemas de fondo, no contingentes, o sea, ¿qué continuidades encuentras tú de esa trayectoria de la vida de Teodoro Petkov para pensar el presente hoy y los problemas que sigue habiendo, ¿no? En la política, en el espectro político venezolano, frente a pensar lo contingente y lo estructural y los problemas de fondo? Gracias, Anaís. Fíjate que ahí hay un tema que hablábamos primero de trascendencia histórica, luego de pertinencia. Ahorita quisiera hablar de la pertinencia política, ¿no? Porque no siempre se es pertinente políticamente. Ahorita tenemos demostraciones masivas de no pertinencia política. Impertinencia. Pero, por ejemplo, yo sí creo que si uno podría, bueno, es discutible si había un cuerpo teórico, no lo había, porque realmente Teodoro se planteó, o sea, una reflexión crítica, ¿no? Y lo que está en el pensamiento de Teodoro, o sea, una línea continua en todas sus reflexiones, de una postura crítica. O sea, primero ser crítico y después vemos qué hacemos con lo demás, pero sobre todo esa consistencia crítica. Y yo creo que eso
es un valor, ¿no? O sea, en la medida en que no hay una conformidad con, digamos, con el presente, ¿no? Y eso es importante. Pienso en relación con lo que con la reflexión que hacía Anaís respecto a la pertinencia de Teodoro y a los temas de fondo, es que yo creo que la pertinencia de un político tiene que ver con tener conciencia del momento en el cual está actuando, ¿no? O sea, para tener respuestas frente a ese momento que no necesariamente sean contingentes, sino, como decía anteriormente, que trasciendan. Por ejemplo, ahí lo oíamos cuando Teodoro en ese pequeñísimo texto, en ese pequeñísimo audio decía, bueno, ¿por qué yo me voy contra la dictadura? Bueno, porque no puede ser que vengan unos tipos a sacar a un tipo que ganó las elecciones. Entonces, en ese primer momento, la iniciación política de Teodoro está relacionada con la necesidad de producir un cambio en el sistema político venezolano, ¿no? Que tenga que ver con la defensa de la democracia por una parte, pero con la pertinencia de los partidos políticos. Y eso creo que ya le da eso. Es un problema de fondo, o sea, no es simplemente la contingencia de responder frente al momento, sino ya va. Aquí el problema se debe atender por la vía del fortalecimiento de los partidos políticos para lograr una modernización que tenga consecuencias para la sociedad, o sea, no simplemente como capitalización política del partido. Entonces creo que ese es un tema importante. En segundo lugar, más allá de que él haya hecho la crítica posterior de lo que significó la lucha armada, allá hay una convicción respecto a la necesidad de una acción violenta para transformar el sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente tiene que ver con un momento político y con una discusión que, insisto, no es accidental, es un proyecto que se plantea como posibilidad de transformación, que además tiene un referente exitoso, valga lo que valiere, en el contexto en el que están viviendo, y él no va a inhibirse o no va a escapar o no va a hacerse el loco con relación a esa realidad. Creo también que todo lo que significó el MAS, no solamente como ruptura frente al Partido Comunista, sino como posibilidad de una acción política distinta a la de los partidos convencionales, más allá de que no se definiese en términos de una corriente política, sino que es, bueno, mira, si la cosa es los partidos, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que este partido tenga un espacio diferente al de los demás, ¿no? O a los demás partidos. Entonces allí también hay una propuesta que plantea un problema de fondo, ¿no? De fondo en respecto a la acción política. Y creo que todo lo que significó su militancia frente al chavismo, que no fue vete Chávez, o sino ya va, aquí hay problemas que hay que discutir, que hay que debatir, y que eso le tuvo el costo político que mucha gente consideraba que, bueno, que Teodoro era chavista, ¿no? Y que, bueno, y que no tenía una posición crítica lo suficientemente contundente para ser valorado como oposición, sino, bueno, todo lo que eso significó el camino de tal cual, ¿no? Entonces creo que eso tampoco escurrió la posibilidad de tener eso, una posición crítica que lo identificara en un sesgo que no necesariamente iba con la corriente. O sea, y por último, lo que decía en relación con la práctica del periodismo, ¿no? O sea, no es un periodismo como cualquier periodismo, sino también un periodismo que trate de hacer una posibilidad de transformación de la manera de ejercicio del periodismo. Entonces, creo que en ese sentido, Teodoro, más allá de que hubiese o no tenido una propuesta doctrinaria, filosófica, él es un político, o sea, él no es un filósofo, o no, por lo menos no se lo planteó como problema, ¿no? Creo que es un hombre de acción política que reflexiona sobre la realidad para producir pensamiento político. Entonces creo que hay una diferencia entre la aspiración o el propósito del pensamiento o de la producción intelectual frente a la realidad, que lo hace también diferente. Y creo que sí, o sea, así como decía yo anteriormente que fue trascendente históricamente, creo que independientemente de que no hubiese tenido el éxito que uno hubiese querido que tuviese, tuvo una profunda pertinencia política en función de las condiciones políticas e históricas que le tocó vivir.
Para devolverle la palabra a Xavier y este asunto de la transformación del ejercicio del periodismo, pero liderado por una persona extremadamente política, extremadamente en el centro de la acción política y además siempre como muy polémica. Quisiera hablar un poco, bueno, obviamente de lo que fue la última etapa de Tal Cual, las dificultades a las que ya te referiste con respecto a la baja de las ventas en esos primeros años, pero sobre todo también a la relación que tenía el medio con los actores políticos de oposición o con ciertos actores de medios, digamos, cuando todavía existían estos medios, y qué tanto eso pudo haber dificultado también este proyecto que está en este trabajo de Fernando, en este trabajo introductorio, de esa angustia que Teodoro tenía por la cuestión de cómo comunicar y cómo comunicar bien y con responsabilidad y sin abusar de ese poder, ¿no? O sea, reconociendo que, bueno, de hecho en este libro Alonso también él dice, ¿no?, que no cree en la CIP, ni en el bloque de prensa, ni en ninguno de esos medios, porque son como unos cárteles que no funcionan democráticamente. Entonces, la pregunta como en lo concreto es, bueno, ¿qué tanto crees tú que eso pudo haber afectado también el propio proyecto, ¿no?, de tratar de intervenir este asunto de la comunicación política en el ámbito de la oposición, que se ha llamado a sí misma democrática, pero que en efecto hasta el día de hoy parece que tiene bastante problema con la crítica pública y con la interpelación pública sobre su acción, ¿no? Y lo que significó eso en el último periodo Tal Cual y bueno, todo el tema de la persecución Sí, bueno, yo creo que Teodoro siguió haciendo política desde Tal Cual. Tal Cual era un sitio, un centro de reunión donde llegaban dirigentes de los partidos políticos. Teodoro participaba en reuniones de dirigentes políticos. O sea, Teodoro llegaba, su día a día era llegar a Tal Cual en la mañana, escribir el editorial, escribir el Boca Negra y salía a reuniones o recibía gente en el periódico para reuniones políticas. Y de ahí salió como precandidato presidencial en su mediana o medio candidatura, ¿no? Hizo allá, incluso hay un PEC-OFF en uno de las portadas de Tal Cual por eso, ¿no?, con su candidatura. Yo creo que Teodoro, como tú acabas de decir, no formó parte de la Sociedad Interamericana de Prensa ni del bloque de prensa venezolano porque lo consideraba gente que no ejercía el periodismo como debería hacer. Él, como dije antes, consideraba que había que ser muy responsable con lo que se informaba, había que ser serio, honesto en lo que se decía, era muy autocrítico también, y entonces eso no estaba en sintonía con muchos de los medios importantes de Venezuela. El golpe del 2002, los medios tuvieron una participación, algunos medios tuvieron una participación demasiado importante en ese golpe de Estado, no es casualidad. Era una conducta que venía de antes, de los gobiernos previos a Chávez, que cuando quisieron imponer muchas cosas. Algunos dicen que, bueno, hubo medios evidentemente aliados a la candidatura de Chávez también, pero eso era algo que Teodoro criticaba mucho. Yo creo que internamente el ejercicio Tal Cual, aquí hay varios compañeros de Tal Cual, y Fernando también participó en eso, era muy democrático, Teodoro, internamente. O sea, Teodoro escribía el editorial y llamaba a un grupo de gente a discutir ese editorial. Y no era un saludo a la bandera, no era para quedar bien, o sea, ahí se discutía, y si se convencía de que si había alguna crítica y se le convencía a Teodoro cambiaba lo que escribía, ¿no? En algunos casos, 2 o 3 casos, yo logré que no publicara algún Boca Negra donde se le fue, en mi opinión, la mano, y él aceptó y incluso me dio las gracias por eso. Pero creo que en el ejercicio general del periodismo, Teodoro era muy crítico con el periodismo venezolano, con el periodismo mundial, con el papel de los medios, con la importancia que tienen los medios en la democracia y que las sociedades puedan ser democráticas dependen de que haya unos medios críticos independientes que permitan una formación de una opinión pública crítica, que tenga insumos para eso. Y en Venezuela eso no había ocurrido, venía ya deteriorándose, y la confrontación política que significó Chávez hizo que la polarización abarcara a los medios también, y bueno, los medios, una buena parte de los medios asumieron una posición muy frontal contra el gobierno de Chávez, donde no se podía decir nada favorable a ese gobierno. Muchas veces, mucha gente dice, no, Teodoro nunca decía nada favorable a los medios, y hay otra gente que dice, por ejemplo, que Teodoro era chavista. Es una contradicción, ¿no? Pero claro, a algunos le cobraban a Teodoro de haber sido de izquierda, haber sido guerrillero del Partido Comunista, y bueno, que eso como que no se cura nunca. Entonces, él seguía haciéndolo, era un chavista disimulado, ¿no? Simplemente Teodoro era crítico, pero era honesto y era sensato, y a veces podía reconocer algunas cosas al gobierno de Chávez. No muchas, porque realmente no había muchas que reconocer, no era porque no quisiera reconocérselas, pero en ocasiones lo hacía.
Teodoro al final del tiempo no escuchaba a Chávez, realmente, ¿no? Lo escuchaba 5 minutos y no lo escuchaba más porque, bueno, no había generalmente nada nuevo en lo que decía, pero sí estaba abierto a discutir con cualquiera y a conversar con cualquiera, y era un operador. El periódico le servía para su activismo político. O sea, no tiene un partido, dejó de ser el MAS, fue el MAS cuando dijo la famosa frase que lo esperaba la bajadita, etcétera, etcétera, pero seguía siendo un político activo. Y además los factores políticos en ese momento, Teodoro tenía mucha entrada con ellos, o sea, con ciertos partidos ahí lo recibían, aceptaban las críticas de Teodoro, aceptaban las observaciones, lo consideraban un actor importante, valoraban su opinión. Entiendo que incluso en una oportunidad, en una asamblea de un Nuevo Tiempo, se pararon todos y lo aplaudieron de pie por el papel que jugó sobre todo con la candidatura de Rosales, porque bueno, Teodoro simplemente se lanzó, las encuestas no le dieron y se dio cuenta que no tenía mayor opción, pero él estaba desesperado porque los políticos, como tú dijiste tú, Luis, al principio, actuaran. Había una inercia en ese momento y Teodoro, bueno, ya todo el mundo conoce aquí con él el carácter de él y no podía entender que estuvieran de esa manera como un poco apático, y se lanzó de alguna manera por eso y logró, pues, al final de cuentas, era un momento político además muy malo porque la oposición venía de varias derrotas seguidas. Estas no eran de Teodoro, eran de los demás, pero eran derrotas de la oposición, el 2002, el 2003, el 2005, eran unas derrotas terribles, y entonces, bueno, asumir la candidatura en ese momento no era tan fácil, ¿no? Bueno, al final asumió Rosales, el resultado ya todos lo conocemos. Teodoro, hay que reconocer el resultado y hay que seguir con eso, y la ruta paralela estaba clara, y desde el periódico siempre intentó que los partidos políticos se mantuvieran en la vida democrática. No podemos hablar del 2015 para acá, porque bueno, Teodoro no estaba ya en las condiciones que uno quisiera, y decir qué podía haber pensado Teodoro, cuál posición podía asumir Teodoro, no sería respetuoso con él. Pero siempre, antes de eso, él siempre buscó que la oposición se mantuviera en el carril electoral, en el carril democrático, y para resumirlo, pues, él tenía entrada en el mundo político en ese momento, era una persona muy escuchada, que tenía mucha receptividad por su peso político, por su trayectoria y por la manera como manejaba tal cual. Creo que la forma como se hacía tal cual era un periódico muy serio, muy respetuoso, y eso pues se reflejaba en la actitud que tenían los dirigentes políticos hacia él. Yo quería completar del papel de Teodoro digamos, frente al chavismo. Digamos, dos cosas. Yo creo que la orientación hacia el camino democrático de la oposición es de Teodoro, es básicamente de Teodoro, de aquellos, digamos, aquellas cuestiones golpistas y demás alocadas, es Teodoro el que trata de encauzarlo. Y en segundo lugar, había escondido un trío que estaba compuesto por Teodoro Pecó, por Pompeyo Márquez y por Luis Miquelena, que la oposición consideraba que en casos conflictivos e irresolubles, digamos, podía o debía solucionarlo ese trío secreto que estaba allí. Hasta tal punto Teodoro tenía política y fuerza en ese movimiento. Ok, gracias, Fred. Bueno, para cerrar ya, y luego quisiéramos invitarles a seguir la discusión. Al fondo ahí donde está la sala de lectura, hay café, hay cosas para merendar. Yo quisiera cerrar este panel con Luis, porque él hablaba de la candidatura. Yo soy más chiquita que Luis, aunque generacionalmente estamos en la misma. Claro, yo la única vez en mi vida que me crucé con Teodoro Petkov fue en el año 2006, en esa asamblea que hubo en el aula magna en la universidad. Y yo recuerdo que, claro, yo en ese momento no tenía absolutamente nada que ver con el mundo de la oposición,
pero sí recuerdo que siempre en la escuela de sociología reivindiqué mucho en los debates que teníamos cuando éramos trotskistas, reivindiqué mucho siempre eso, como de esa oposición, la persona más rescatable, más decente, más, o sea, con la que valía la pena encontrarse era con Teodoro, ¿no? Y claro, después cuando le gana la candidatura a Rosales, y bueno, igual ese ímpetu no fue que decreció, sino más al contrario, o sea, como reconocer su grandeza de, bueno, eso fue el que ganó y vamos a ponernos a trabajar por eso. Yo quisiera que cerraras el panel hoy, Luis, pensando precisamente, ¿no? O sea, decía que teníamos estas redes de diálogo político, que nos proponemos rescatar el debate de las ideas democráticas, progresistas, y sí queremos reivindicar a la izquierda democrática, porque era lo que hacía Teodoro, y creo que eso es muy importante para toda América Latina, además, porque es un debate que está muy presente en toda la región. O sea, no es un problema de Venezuela, porque además nosotros, quizás seríamos la expresión más precaria de esa discusión, porque en el resto de los países por lo menos hay algo de tradición y hay más de una figura, pero aquí es como es difícil. Que cerraras con una reflexión sobre eso, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve el pensamiento y la acción y el ejemplo de Teodoro hoy para este asunto de pensar programáticamente un proyecto de desarrollo nacional que bueno, que finalmente supere todas esas taras que siempre denunció y que Inés hablaba como problemas estructurales y no contingentes? Bueno, con este peso de cerrar, creo que esta pregunta solo invita a hablar de las dos izquierdas, y agradecer este espacio de debate que hicimos el año pasado de releer y repensar a Teodoro, y uno ve en esas relecturas que Teodoro describe a la América Latina de comienzos del siglo XXI, en donde Chávez se está erigiendo como una izquierda totalitaria, y lo contrasta con Lula, que puede llegar al poder próximamente, lo contrasta con Lugo, con Tabaré, lo contrasta con Kirchner, que habla y conocemos todo lo que ha sido la historia de Argentina reciente, y más allá del devenir de todos estos países y del riesgo que hay de los radicalismos presentes y futuros. Creo que ahorita el mundo está en un proceso de radicalismos derivados de crisis económicas y otras cosas. Creo que por esa amenaza, el aprendizaje para nuestra generación y la lectura de Teodoro hacia el futuro es, una vez más, reivindicar la democracia, reivindicar la tolerancia, rechazar los autoritarismos y pensar en procesos de discusión, de diálogos, de encontrarnos, de rescatar instituciones tan válidas como el papel del periodismo en la democracia, el papel de los partidos políticos en la democracia, el rol de aceptar una derrota en la convivencia democrática y reconocer al perdedor al día siguiente, y no nos prometamos que nos vamos a sacar los ojos, o que la promesa es una braga naranja, o la promesa es el exilio. Creo que de las lecciones más altas que podemos tener de Teodoro es esa visión de derrota, pero de seguir en la lucha y de seguir construyendo un país. Quiero decir que recibimos varios incordios en nuestro Twitter. También fuimos acusados de castrochavistas y de guerrilleros y de comunistas por estar haciéndole homenajes a Teodoro Petkov. Yo quiero agradecer, lo vamos a seguir haciendo, por cierto, yo quiero agradecerle mucho a ustedes, a Luis, a Inés, a Fernando, porque tenemos ya 2 años, o sea, gracias a él, a su iniciativa, sacamos ese texto adelante, hicimos esta serie de podcast, queremos hacer una segunda serie, pero ya un debate más desde nuestra generación, ¿no? Pensamos entrevistar como gente ya más contemporánea con nosotros, que esté pensando las ideas de Teodoro Petkov. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde a pesar de la lluvia. Yo les invito a que sigamos la conversa en la sala al fondo. Hay café, hay galletas, hay cosas para seguir hablando. Muchísimas gracias.